Bienvenidos a la 15ª jornada de la Mi nombre es Ana Belén González y soy investigadora en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, en el grupo de nanobiosensores y aplicaciones bioanalíticas. Y bueno, antes de nada, agradecer al comité organizador por esta invitación, y sobre todo, intentaré que haya valido la pena. Este año es el año de la luz, por lo tanto creo que todas las charlas, ¿no?, van sobre la luz. En este caso os voy a hablar de aplicaciones de la luz en la nanoscala, sobre todo aplicaciones que tienen que ver con el nanodiagnóstico y con la nanomedicina. Para eso primero he preparado una relajada introducción sobre óptica, ¿no?, y sobre... ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Vale. Ahora se escucha mejor, ¿no? Vale, pues primero he preparado una relajada introducción sobre óptica, donde explicaré los conceptos básicos para entender el resto de la charla, pero sin meternos mucho en detalle. Luego os voy a hablar de la nanotecnología, sobre todo el auge que ha habido en estos últimos años, ¿no?, y algunas aplicaciones que tienen mucho que ver con la nanomedicina, y luego ya entraremos en el tema de los nanobiosensores ópticos, de cómo aplicamos la luz en nanoestructuras, cómo se confina esta luz y cómo la podemos utilizar para hacer biosensado y para llegar a nuevas y muy emocionantes aplicaciones. Y finalmente, y rápidamente, hablaré un poco de la química, de la biología y de las bioaplicaciones más relevantes que hay ahora mismo. Bien, empecemos con la introducción óptica. No sé si sabéis lo que es la óptica, ¿no? Una definición de óptica podría ser esa materia que está relacionada con el estudio de la interacción de la luz con la materia. La primera manifestación de lo que es la óptica la tenemos en Italia. Bueno, esta introducción es un poco en Europa, porque la verdad es que es donde he conseguido mejor documentación. Entonces, la primera manifestación de óptica la tenemos en Italia, ¿no?, con las gafas de ver. Parece ser que Salvino D'Armate fue el primero que inventó y utilizó estas gafas para corregir su miopía, aunque parece ser que Marco Polo ya había visto a muchos chinos con gafas muchos años antes en China. También, bueno, comentar la primera lente que se encuentra. Esta lente tiene más de 3000 años, aunque no se sabe muy bien para qué la utilizaban. Se encontró en Irak y tiene más de 3000 años. La siguiente manifestación, ¿no?, de la utilización de la óptica la encontramos cuando Hernán Cortés vuelve de conquistar México, ¿no?, y vuelve con un espejo que no era más que una piedra pulida, ¿no?, y donde te podías reflejar y te podías ver, ¿no?, y es la primera vez que en Europa se ve un espejo, en 1530. Luego también es de destacar, ¿no?, el trabajo de Galileo Galilei. Aunque él no inventa el telescopio, ¿no?, el telescopio se inventa en el año 1500, como 100 años antes. No se sabe muy bien quién inventa el telescopio, pero lo que sí que se sabe es que la primera patente data de 1608 y está hecha en Alemania. Galileo Galilei lo que sí que se le tiene que atribuir es que es el primero que usa el telescopio para hacer un estudio sistemático del cielo, ¿no?, de manera que pudo, digamos que pudo demostrar, ¿no?, sus descubrimientos con datos bien hechos, ¿no? Bien, ahora ya nos ponemos un poco más en materia. Os quería explicar la ley de refracción de Snell. No sé si, bueno, imagino que todos habréis visto, todos hemos estado, ¿no?, en una piscina, ¿no?, y hemos visto que cuando vemos un objeto en el fondo de la piscina, este objeto no está exactamente en el sitio donde lo vemos. Este objeto debe estar un poco más desplazado, ¿no? No sé si todos habéis visto esto cuando erais pequeños. De hecho, Snell formuló, ¿no?, la ley de la refracción en 1621, pero ya se sabía que la luz sufría el fenómeno de refracción. Esto se sabía como 500 años antes, ¿no?, por esto que os digo, porque es muy obvio que debajo del agua los objetos no están en la posición donde aparentemente parece que están. Entonces, bueno, en este vídeo lo que están haciendo es establecer un sistema de referencias, están haciendo un eje
cartesiano. Here at 90 degrees, I'll put another little dot. Connect the two dots, and that's Si pasarlo un poco. give me a line that's going to be normal to that surface. So here we go. Nice long line, both sides of it, so that's normal to the surface. Bueno, primero están estableciendo un eje de referencia y aquí colocaremos So what I'll do is take my laser, un láser. El láser se pondrá en un ángulo, you'll see it glow at the top. Hopefully this all shows up on the como podéis ver, lo han puesto en un ángulo de 45 grados respecto del eje. incident beam coming right there at that intersection between the normal line. Y ahora colocaremos en este cuadrado Take my piece of glass, and I'll put it back un into cristal. place. Bien, si os fijáis, este cristal es otro medio diferente del aire. Entonces, lo que pasa aquí es que la luz está saliendo por esta dirección. Por arriba lo que estamos viendo es la luz que está saliendo por arriba, porque no han bloqueado el cristal. ¿Vale? Como podéis ver, la luz no sale por donde tendría que salir, sino que está saliendo por aquí. Hay un cierto ángulo. Entonces, Snell lo que se dio cuenta es que este ángulo dependía del material y dependía de una constante, que es el índice de refracción, ¿no? Así que fue capaz de formular esta fórmula, ¿no? Que, bueno, que es la diferencia, ¿no? En cuanto a 500 años antes no sabía muy bien cómo hacer esto. También hay que destacar a Newton. Newton no solamente descubre la gravedad, ¿no? El tema de la manzana que cae, sino que hace muchos descubrimientos nuevos en óptica. Por ejemplo, es capaz de darse cuenta, ¿no? Que el color, la luz blanca, no es luz blanca, sino que es la composición de todos los colores, ¿no? De esta manera se da cuenta que los objetos, ¿no? Que hasta ahora se pensaba que el color de los objetos era una propiedad muy intrínseca de ellos, pues que esa propiedad no es tanto de los objetos, sino de la luz que los ilumina. Por otro lado, Newton también empieza a ver que la luz no solamente son partículas, sino que también tienen que ser ondas, porque empiezan a observar el proceso de difracción. El proceso de difracción que ahora explicaré con detalle en la siguiente diapositiva. Por otro lado, se le presenta un problema, porque por estas épocas no se creía en las fuerzas a distancias, es decir, en los campos de fuerza, sino que para ellos la fuerza tenía que ser dada por objetos. Entonces se tuvieron que inventar el éter. El éter es, pues igual que las ondas se propagan en el agua, necesitaban para propagar la luz que hubiera una sustancia en el vacío. Entonces se inventaron el éter, que decían que eran partículas incluso más pequeñas que la luz, más pequeñas que el aire y más pequeñas que la luz. Bien, ahora he tomado este vídeo prestado de internet. Lo he editado, pero podéis ver el vídeo completo, ¿no? Si ponéis esto en YouTube. Aquí nuestro amigo Brian lo que está haciendo es jugar a los bolos, ¿no? Ha puesto una pantalla con una doble rendija. Fijaros que los bolos o pasan por la rendija de la derecha o pasan por la rendija de la izquierda, ¿no? De manera que en la pantalla se forman dos agujeros, ¿no? Los bolos que pasan por la derecha, pues el agujero de la derecha, y los bolos que pasan por la izquierda, pues el otro agujero. Pero ¿qué pasa si en vez de bolos tuviéramos electrones? Disminuiremos el tamaño de la doble rendija para así que solamente pueda caber un electrón cada vez. Cuando Brian va tirando los electrones, lo que pasa es que los electrones no solamente llegan a la pantalla en las dos regiones, ¿no? Donde llegaban los bolos, sino que se crea un patrón de líneas. También, hay también líneas donde debería corresponder, pero las líneas más intensas, fijaros que están en medio, donde no había rendijas. ¿Esto cómo puede ser? Para ilustrarlo mejor, lo que vamos a hacer es cambiar la pista de bolos por una piscina y vamos a enviar una onda. Fijaros que cuando la onda pasa por la doble rendija, se crean dos ondas. ¿Vale? Se crean dos ondas. Estas ondas lo que hacen es combinarse, ¿no? Interferir, de manera que donde se combinan se maximizan, pero luego también hay ciertos puntos donde se anulan. Aquí, por ejemplo, se anulan, pero aquí se están combinando. Con lo cual, al final, tenemos este patrón de interferencia, ¿no? Esto es una forma de explicar por qué la luz no solamente son partículas, también son, debido a este experimento que se había visto desde hace mucho, ¿no? Newton ya lo vio, podemos demostrar que la luz realmente también es una onda. Bien, entonces,
llegamos a Maxwell. Maxwell fue el primero capaz de entender de todo lo que hasta ahora se había estado diciendo, ¿no? Y capaz de plasmar toda la naturaleza de la luz y todo su comportamiento en 4 ecuaciones. Realmente Maxwell no formuló así las ecuaciones, sino que él tenía más de 20 ecuaciones. Estas ecuaciones se formularon después por un seguidor suyo. Entonces las voy a explicar muy brevemente. En esta primera ecuación lo único que habla es que del flujo de campo eléctrico en un área dada es igual a la carga que hay en esa área dividido por la permitividad del medio. La segunda ecuación lo único que nos dice es que las líneas de un imán son cerradas. Un imán necesita dos polos y las líneas irán de un polo a otro. Esta ecuación es bastante interesante porque lo que nos indica es que cuando hay una variación en un campo magnético se crea un campo eléctrico. Y esta ecuación tiene aplicaciones muy interesantes, como los motores eléctricos, ¿no? Generadores. Y aquí simplemente lo que nos habla es que cuando tenemos un hilo conductor por donde pasa una densidad de corriente, se crea un campo magnético rotacional alrededor. Entonces, con estas 4 ecuaciones queda totalmente descrito lo que es la luz. También me gustaría comentar que esto no es trabajo todo de Maxwell, sino que grandes pensadores vinieron antes. Y Maxwell lo que hizo fue, con las herramientas matemáticas que él sabía, coger las ideas de otros pensadores y transformarlas en fórmulas matemáticas capaces de, bueno, que los físicos podían entender, ¿no? También curioso es que de aquí, no sé si es fácil o difícil, pero de aquí sale la velocidad de la luz, ¿no? C, simplemente dividiendo 1 entre la raíz de la permitividad eléctrica y de la permeabilidad magnética. Claro, esto fue una forma realmente de que los físicos creyeran a Maxwell, ¿no? Cuando hablaba de campos de fuerzas, ¿no? Porque claro, todo esto era muy nuevo, porque ya se había medido la velocidad de la luz, pero no se había podido determinar teóricamente. Entonces, cuando esto dio un número bastante aproximado a esta velocidad, pues realmente los físicos creyeron a Maxwell. Entonces, estas ecuaciones son válidas ahora también. Es decir, cuando nosotros confinamos la luz a la nanoescala, seguimos utilizando estas ecuaciones, que datan de 1864, para ver cómo se va a comportar la luz. Bien, ahora vamos a cambiar ligeramente de tema, ¿no? Y os voy a hablar de lo que es la nanotecnología. La nanotecnología es una disciplina que envuelve el diseño, la fabricación y aplicaciones de materiales y sistemas a una escala atómica o molecular, y que debido a esto surgen nuevas y excitantes aplicaciones. Para que algo se considere nanotecnología, por lo menos una dimensión debe ir de 1 a 100 nanómetros. Y entonces veremos cómo surgen nuevas propiedades, por ejemplo, efectos cuánticos o nuevas propiedades magnéticas, eléctricas o mecánicas, propiedades de interfaz o el aumento de algunas propiedades biológicas. Por ejemplo, aquí el oro, como todos sabemos, el oro es amarillo, pero en cambio, si hacemos pequeñas nanopartículas de oro, las disoluciones, ¿no? Aquí hay nanopartículas suspendidas, como podemos ver, cada tubo es de un color. Eso es porque cada diámetro de la nanopartícula es diferente. Aquí tenemos nanopartículas de un diámetro diferente que aquí y que aquí, entonces cada una es de un color diferente. Esto es por el confinamiento cuántico de la luz en estas nanopartículas. Bueno, ¿y qué es un nanómetro? Pues para que más o menos tengamos una idea, ¿no? Esta diapositiva está muy bien. Fijaros, la Tierra hace 10.000 kilómetros de diámetro, el edificio más alto hace aproximadamente 1 kilómetro, la secuoya es el árbol más grande, 100 metros, la ballena jorobada, 10 metros, el ser humano, ¿no? 1 metro, 2 metros, una pelota de fútbol sobre 22 centímetros, una hormiga ya hace 1 centímetro. En cambio, cuando ya nos vamos al alfiler, ¿no? la cabeza de un alfiler ya hace 1 milímetro, y esto es un ácaro, ¿no? Un ácaro hace 100 micras. Una célula roja, 10 micras.
una bacteria y hace una micra. Todo esto lo podemos ver o a simple vista o con un microscopio óptico, pero a partir de aquí ya necesitamos herramientas más sofisticadas, microscopios electrónicos que nos permitan ver nanómetros, ¿no? El virus de la polio son 10 nanómetros, una hebra de DNA tiene un ancho de 2 nanómetros y ya el átomo de hidrógeno que hace 0,1 nanómetros. Es decir, ¿qué es un nanómetro? ¿No? Pues un nanómetro son 10 átomos de hidrógeno puestos en fila, ¿vale? O sea, es realmente muy poco. Bien, entonces, ¿es realmente nuevo todo esto de la nanotecnología? Pues no, porque la naturaleza ya se ha encargado de desarrollar o de usar la nanotecnología para desarrollar a sus criaturas, ¿no? Por ejemplo, este lagarto, este lagarto es un lagarto americano que escala las paredes, bueno, que es capaz de caminar por el techo. Entonces, cuando investigadores se preguntaron esto por qué era, lo que hicieron fue mirar las patas. Entonces, aquí lo que vieron es que en las patas de este lagarto hay unas laminillas, al final de estas laminillas hay como unas setas, ¿no? Unas protuberancias, en cada una de estas setas hay como otros filamentos, ¿no? Y al final lo que llaman espátulas. Es decir, tiene como muchos hilillos en las patas que, bueno, que lo que hacen es que se agarran a las paredes mediante fuerzas de Van der Waals o capilares. Claro, la fuerza que ejerce un pelillo en la pared es muy débil, pero si pensáis en millones de pelillos, entonces se generan grandes fuerzas. Esto ya ha sido copiado, ¿no?, por investigadores para hacer la cinta adhesiva Gecko. Y con esta cinta adhesiva estos investigadores prometen que vamos a poder caminar por los techos. Otro gran ejemplo de cómo la naturaleza utiliza la nanotecnología es, por ejemplo, en un ribosoma. Los ribosomas lo que hacen es leer el RNA mensajero y transformarlo en proteínas, ¿no? Imaginaros qué máquinas tan precisas, ¿no?, capaces de ir poniendo aminoácidos, ¿no?, ir generando la proteína. O si no, también un ejemplo muy interesante son los flagelos de las bacterias que permiten que se muevan, ¿no?, en dirección hacia la comida. Otro ejemplo serían las alas de las mariposas, donde encontramos nanoestructuras muy parecidas a lo que ahora nosotros llamamos cristales fotónicos, ¿vale? Estructuras muy periódicas, nanométricas. Otro ejemplo muy interesante es la flor de lotus, que gracias a una superficie nanoestructurada se vuelve muy hidrofóbica y no se ensucia. ¿Veis? Cuando cae el barro, bueno, esto es agua con barro, que resbala, ¿no? Se cae por la superficie, que es muy hidrofóbica. Cuando las cosas son tan pequeñas, como ya os comentaba antes, es muy difícil verlas. Para ver biomoléculas, ¿no?, o nanoestructuras, una técnica muy utilizada es la microscopía de fuerza atómica. Esto consta de una punta, es una palanca, que podéis ver la palanca, con una punta muy fina. Esta punta pasa por encima de las superficies y es capaz de indicarnos muy bien la topografía de lo que tengamos depositado. Por ejemplo, aquí, esto es un cromosoma, ¿vale? Esto es un solo cromosoma, ¿no? Podéis ver las 4 patas. Aquí, por ejemplo, podéis ver proteínas, ¿no?, en este caso anticuerpos. Fijaros, ¿no?, en una ampliación, cómo podéis ver las 3 partes del anticuerpo. Esto, la parte constante, y las 2 partes más pequeñas, que son las específicas. Aquí, por ejemplo, esto es una molécula que está reparando una hebra de DNA. Esto es una membrana celular, ¿no?, donde se pueden ver las proteínas de superficie, y aquí hebras de DNA depositadas sobre silicio. En fin, todo el desarrollo, el auge de la nanotecnología ha afectado de manera positiva a la medicina, ¿no?, en nuevas técnicas pues, más modernas, más potentes, más eficientes, capaces de mejorar la calidad de vida de las personas. Nos vamos a centrar en 2 de estas aplicaciones en nanomedicina, como es el nanodiagnóstico y la nanoterapia. Con estas aplicaciones lo que intentan es mejorar la prevención, el diagnóstico y la terapia, ¿no?, en la salud humana.
Por ejemplo, en este caso, la liberación de drogas mediante encapsulaciones, lo que permite es que, en vez de que las dosis sean, ¿no?, cuando te tomas una dosis de una medicina, que hayan picos, ¿no?, y luego bajadas, que estos picos podrían llegar a niveles tóxicos, lo que permiten es una liberación lenta del fármaco, ¿no? Resulta que la mayoría de los fármacos que tomamos acaban en la taza del váter, ¿no?, porque nuestro organismo no es capaz a dosis altas tampoco no es capaz de usarlo todo. Entonces, lo que se propone es, por ejemplo, coger el fármaco y encapsularlo, ¿no?, pues mediante estos nanosistemas, como nanopartículas, dendrímeros, cápsulas poliméricas o liposomas. Y de esta manera aumentar su solubilidad. Entonces, es capaz de estar más tiempo en el cuerpo humano y abrirse solo cuando se producen ciertas condiciones, por ejemplo, cuando se llega cerca de un tumor donde el medio es más ácido, entonces se libera el fármaco. Esta también es una aplicación muy interesante en el que en la superficie, ¿no?, de la encapsulación se ponen biomoléculas muy específicas hacia el tejido que queremos atacar, bueno, hacia el tejido enfermo, ¿no? Por ejemplo, pues también un tumor, ¿no? Se podrían poner anticuerpos muy específicos contra pues, algunas proteínas de membrana, ¿no?, de este tumor. De esta manera, la droga sería absorbida por la célula cancerígena y entonces pues allí se abriría, ¿no?, debido también a cambios de pH. En esta aplicación de la nanotecnología para el diagnóstico se usan los puntos cuánticos, ¿no?, esta propiedad que os hablaba antes, por la cual las nanopartículas, según su tamaño, van a emitir en un color o en otro. De esta manera lo que queremos hacer es ver tumores de una forma muy precisa en el mismo cuerpo, ¿no? En el momento de una operación, ¿no?, imaginaros, es muy útil, ¿no?, ver iluminada la zona que hay que extirpar. En este caso, fijaros, son dos ratones, ¿no? Uno está sano y otro está enfermo, el otro tiene un tumor. A los dos se les administran las nanopartículas. Fijaros, las nanopartículas están recubiertas por una biomolécula que va a ser específica contra el tejido tumoral, ¿no? En este caso es un cáncer de próstata. Pues a los dos ratones se les van a administrar las nanopartículas. Fijaros que aquí es visible el tumor, ¿no?, mientras que el otro ratón, pues como no tiene tumor, no se le han acumulado. Esto pues es muy útil, por ejemplo, para operaciones. Aquí podéis ver cómo son capaces de ver el tumor, bueno, el cáncer, iluminado a través de 1 centímetro de tejido. Entonces, de esta manera, pues como podéis ver, pues es más fácil de extirpar, ¿no? Otra aplicación muy interesante de la nanotecnología que también quería explicar es la hipertermia. Imagino que lo habréis escuchado porque ahora está muy de moda, ¿no? Lo que hacemos son estas nanopartículas, ¿no?, recubiertas con la biomolécula específica, ¿no?, que irá dirigida al tumor, se le administran, en este caso al ratón, ¿no? Y entonces lo que van a hacer estas nanopartículas es entrar en las células tumorales y una vez están dentro, el ratón se pone en una... bueno, hay que darle pues energía, ¿no?, o campos magnéticos o microondas, tal. Entonces, realmente las nanopartículas lo que harán será explotar en la célula y la célula tumoral pues explotará y bueno, aquí podemos ver los resultados, ¿no?, del experimento en el que estos son diferentes tumores y estos son los diferentes tratamientos. Si os fijáis, este es el tratamiento que se hizo con nanopartículas, con hipertermia, ¿no?, y aquí fue donde se consiguieron los mejores resultados que con terapias normales o sin tratar. Bien, y ahora ya vamos a pasar a la aplicación, ¿no?, de la que va esta charla, que son el nanodiagnóstico, ¿no? Cómo diagnosticamos con sensores. En fin, todos habéis ido al médico, os han hecho un análisis de sangre, ¿no? Bueno, os habéis encontrado mal, ¿no? Entonces os hacen el análisis. Claro, pero este análisis, los resultados no son inmediatos, ¿no? Tenéis que esperar una semana o 2 semanas, ¿no?, o a lo mejor un mes, ¿no?, y a lo mejor luego os encontráis peor y hubiera sido mejor saberlo antes, ¿no?, y para poder iniciar el tratamiento antes. ¿Esto por qué es debido? ¿A qué es debido el retraso en el diagnóstico? Bueno, sobre todo porque
el análisis clínico está limitado a laboratorios centralizados. A ti cuando te sacan la muestra en el médico no la analizan allí, sino que esa muestra hay que transportarla a otro sitio, a un laboratorio, ¿no?, donde habrá personal muy entrenado, que seguramente tendrán una licenciatura y un máster, y van a tardar cierto tiempo. Sobre todo porque es que las muestras primero hay que purificarlas, luego seguramente habrá que amplificarlas. Son diferentes procesos que hacen que se gaste mucho tiempo y por supuesto la instrumentación que se necesita es muy cara y muy grande. Esto lo que provoca al final es que en análisis no esté disponible para todo el mundo. Por ejemplo, en los países subdesarrollados, ¿no?, es muy difícil poder gastarnos 20, 40 euros, ¿no?, para cada análisis, no tienen suficiente dinero, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, otro tipo de diagnóstico es posible, ¿no? En este tipo de diagnóstico, es el que se llama point of care, los dispositivos point of care, el diagnóstico es instantáneo, ¿no? Se puede hacer en ese mismo momento y en el sitio que sea. Además, es rápido. No tiene un gran coste y es muy sensible. Y además cualquiera puede hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, este es el caso del sensor de glucosa. No sé si conocéis a alguna persona que sea diabética o si habéis visto alguna vez a alguien pincharse, ¿no?, el dedo para mirarse los niveles de glucosa. Si os habéis fijado, ¿no?, este sensor pues es muy rápido. Pones la gota y enseguida tienes el resultado. Además, cualquiera puede usarlo. Además, cada análisis es muy barato, ¿no?, porque bueno, solamente hay que cambiar la tira y estas tiras que son muy baratas. Entonces, este dispositivo es un biosensor, ¿vale? Nosotros pensamos que realmente el biosensor podría ser el análisis del mañana. Entonces, ¿qué es un biosensor? Pues un biosensor consta de un transductor que tiene que ser sensible y que va en unión a un receptor biológico, que tiene que ser selectivo. Es decir, lo que hacemos es unir sensibilidad con selectividad para ser capaces de, en una muestra muy compleja, solo detectar el analito de interés, ¿vale? Entonces, al detectar, cuando el biorreceptor, ¿no?, que es específico, detecta este analito, se produce una modificación del transductor que somos capaces de medir. Estos dispositivos deben ser muy sensibles, deben ser selectivos, deben ser capaces de medir en tiempo real, cuando pones la muestra, obtener el resultado, reproducibles, tener bajo coste y ser fáciles de usar. Nosotros creemos que los sensores que mejor cumplen todas estas especificaciones son los sensores fotónicos, ¿no? Para estos sensores se utilizan nanoestructuras. Las nanoestructuras, imaginaros, son muy difíciles de fabricar. Por la naturaleza de la fabricación, cualquier pequeña mota de polvo podría estropearte muchos sensores, ¿no? Por eso se trabaja en lo que se llaman salas blancas. En estas salas, como veis, las personas van muy protegidas con trajes, cascos, sobre todo no para protegerse a ellas mismas, sino para proteger a las cosas, ¿no?, de la sociedad que llevamos encima, del polvo. Entonces son ambientes muy, muy limpios. Los procesos de fabricación. Este vídeo es de un proceso de fabricación de nuestros dispositivos. Se suele fabricar sobre capas, se depositan capas de grosores muy controlados, que pueden ser 100 nanómetros, 200 nanómetros, y luego allí pues, se hacen las nanoestructuras. Esto, por ejemplo, no sé si lo veis muy bien, pero esto es una nanoestructura de 4 micras y 1 nanómetro de alto. Entonces, se han desarrollado diferentes sensores ópticos. Por ejemplo, estos son los resonadores ópticos. Aquí la luz se confina en este círculo. Esto, por ejemplo, es un interferómetro, es un Mach Zehnder. Aquí la luz entra por aquí, se divide por las dos ramas y luego se vuelve a combinar. Esto, en cambio, son cables de silicio, ¿vale? Aquí la luz también se confina en cada cable. Y estos son lo que se llaman gratings, que son simplemente nanoestructuras donde la luz se refleja y también se puede confinar. Bien, ¿y cómo confinamos, ¿no?, esta luz? Voy a poner el vídeo ya.
¿Cómo confinamos la luz en la guía de ondas? Bueno, pues la confinamos mediante un proceso que se llama reflexión interna total. Digamos que si tenemos una interfase, ¿no? dos medios, tenemos dos medios con diferentes índices de refracción, somos capaces de confinar la luz en el material con un índice de refracción más alto. De hecho, es lo que hacen en este vídeo con el agua, ¿no? Aquí hay un láser apuntando justo al chorro, ¿vale? Son capaces de que la luz quede confinada en el agua, de manera que cuando pones la mano, ¿no? Interceptando el chorro, la mano se ilumina. Pero bueno, la luz, si fijáis, el láser, ¿no? Está apuntando aquí. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho es confinar la luz dentro del material con el índice de refracción superior, que en este caso es el agua. En esta imagen podéis ver, esto es una guía de ondas, ¿vale? Como, bueno, esto también sería una guía de ondas. En la guía de ondas simplemente tenemos un material con el índice de refracción mayor rodeado del material que tiene menor índice de refracción. De esta manera somos capaces de que la luz quede aquí confinada. ¿Pero toda la luz queda confinada? No. No toda, porque entonces iríamos mal. Una parte de la luz va hacia afuera, o sea, una parte de la luz está fuera del material de alto índice de refracción. Esta parte de la luz es lo que llamamos el campo evanescente y es lo que nos va a servir para sensar, lo que nos va a servir para detectar. Cuando en su superficie inmovilizamos a un biorreceptor específico, ¿no? Y detectamos, y el analito llega y el biorreceptor interacciona con el analito, esto modifica la luz que está confinada a través del campo evanescente y nosotros somos capaces de detectar esa variación al final de la guía de ondas. Bien, entonces, debido a estas características, estos biosensores, ¿no? Los biosensores basados en campo evanescente, tienen alta sensibilidad y alta selectividad. De esta manera podemos evitar estos pasos, ¿no? Que os explicaba antes, el paso de la purificación y el paso de la amplificación. Y todo se resume simplemente a pasar la muestra, ¿no? No hace falta usar instrumentos caros, ¿no? Entonces, la detección es sin marcajes, no necesitamos marcajes fluorescentes como en el caso de las técnicas convencionales, sino que es lo que llamamos label free. ¿No? La consecuencia de esto es que el análisis es muy rápido y no es nada difícil de hacer. Cualquier usuario, como el sensor de glucosa, cualquiera, el mismo paciente puede realizarlo. Otra cosa muy interesante es que, gracias a que son nanoestructuras, conseguimos que estos sensores tengan un tamaño muy pequeño, ¿no? Y esto nos permite producirlos todos a gran escala. En una oblea así esto es una oblea, ¿no? Los dispositivos se fabrican a nivel de oblea y aquí caben, pues no sé, pues 200 dispositivos. Con lo cual, aunque el proceso de fabricación no es barato, pero sí que al final cada dispositivo, cada análisis sale bastante barato, ¿no? De manera que podemos disminuir de 20, 40 euros que cuesta el análisis convencional ahora mismo hasta menos de €1 que costaría este tipo de análisis. Os voy a hablar sobre todo de los transductores que desarrollamos en el grupo. El primero es el sensor de plasmón superficial. Este sensor es muy simple, es el más desarrollado. Con este sensor somos capaces de detectar concentraciones de nanogramo mililitro, que es, para que os hagáis una idea, la concentración que tenemos de una proteína determinada en la sangre. También tenemos otro sensor que es más sensible. Con este sensor, que este sensor está nanoestructurado, ¿no? Es óptica integrada, conseguimos detectar picogramos mililitro. Esto, para que os hagáis otra idea, es la concentración que tenemos de proteína, pero en la orina, ¿no? Donde en teoría no hay proteínas. Bueno, pues sí que hay, ¿no? Pero lo que pasa es que hay muy poca, ¿no? Picogramo mililitro. Así que con este sensor conseguiríamos medir proteínas en la orina. Bien, os explico brevemente cómo funciona el sensor de plasmón superficial. Simplemente tenemos una lámina de oro, funciona con oro. En esta lámina de oro reflejamos el láser, ¿vale? Tenemos así el oro, ¿no? Y el láser que viene de arriba. Entonces, este láser se refleja. Aquí tenemos un fotodetector, este es el fotodetector, y con el fotodetector, pues bueno, detectamos la luz reflejada. En la superficie de oro pondremos el biorreceptor, ¿no? Que es específico, pues cuando este biorreceptor detecte la sustancia, ¿no? Para la cual se ha fabricado,
pues entonces el láser, la luz que está reflejada en el oro, se desviará un poco. Y esta desviación podrá ser, bueno, pues podremos verla con el fotodetector, ¿no? De esta manera sabremos si ha habido interacción o no. Este sensor es el que más se ha comercializado. De hecho, hay muchas empresas que lo están comercializando. Se usa sobre todo, no se usa tanto en el ámbito clínico, se usa más en investigación. Pero claro, es una ventaja respecto a otras técnicas como ELISA o técnicas que necesitan marcaje, ¿no? Porque esto es más rápido y te da más información sobre la biointeracción. Este es el otro sensor que me gustaría explicaros, el de guías bimodales. Es un interferómetro, ¿vale? Funciona con una guía de onda, ¿no? Con una guía de onda que os he explicado antes. Esto es nitruro de silicio, que es el material donde confinamos, este es el material donde se confina la luz. Fijaros que este sensor no es solamente una guía de onda, sino que se producen interferencias. Aquí, esta guía de ondas está fabricada para que solo pueda propagar un modo de la luz, ¿vale? El modo fundamental. Sin embargo, llega un punto en el que la guía se hace más grande y entonces se excita el segundo modo de la luz, ¿vale? De manera que tenemos los dos modos de la luz propagándose por la segunda guía por el dispositivo hasta el final. Lo que pasa es que, como son dos modos de la luz, tienen dos campos evanescentes que interaccionan con el medio exterior. Al producirse la reacción, uno de los modos varía más que el otro, de manera que se produce una interferencia. Esta interferencia, la proporción de esta, o sea, la extensión de esta interferencia, ¿no? De esta variación de fase, será proporcional a la interacción biológica. De esta manera podemos saber pues, si la muestra, ¿no? Tenía el analito o no lo tenía. Estos dispositivos, como os he contado, se fabrican a nivel de oblea. ¿No? Esto es una oblea, esto es el chip, ¿no? Comparado con una moneda de 2 céntimos. Aquí hay unos 20 transductores, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto es una imagen por AFM, ¿no? Por el microscopio de fuerzas atómicas de nuestro dispositivo. Fijaros que tiene solo 1,2 nanómetros de alto, ¿no? Esta es la dimensión, ¿no? La nanodimensión, que realmente hace que este dispositivo sea tan sensible. Esto es un poco solo para que veáis el montaje óptico, ¿no? Usamos un láser. El sensor es muy sensible a los cambios de temperatura, así que hay que estabilizarlo. El fotodetector de 2 cuadrantes, ¿no? Donde la luz o está arriba o está abajo, y luego el sistema fluídico también es bastante importante, ¿no? Parece que no, pero hay que inventarse alguna manera de que la muestra llegue a un nanodispositivo. Entonces nosotros utilizamos polímeros, ¿no? Para curar, donde ponemos los tubos y así va pasando la muestra. Ahora mismo con lo que más trabaja el grupo es con la idea de integrar este dispositivo tan sensible en un aparato, ¿no? En un aparato de point of care, ¿no? En un aparato que sea portable, que la gente pues, pudiera tener pues, en una consulta, ¿no? del CAP o que incluso pudiera la gente tener en casa. Para esto pues hace falta integrar lo que son los fotodetectores, ver cómo ponemos la luz. Si os fijáis, lo que queremos es que se puedan medir varias cosas a la vez, ¿no? Con una sola gota de sangre. Imaginaros que os pudieran hablar de cómo están vuestros niveles de glucosa, cómo tenéis la CRP, ¿no? diferentes cosas. Por ejemplo, que os pudieran analizar 5 marcadores tumorales a la vez, ¿no? Que pudierais descartar que tenéis 5 cánceres con una sola muestra. Entonces, bueno, pues en esto estamos. Ahora muy rápidamente pasaré por la química, la biología y las bioaplicaciones. Resulta que, bueno, claro, no todo es física, ¿no? Luego tienes un transductor, ese transductor es muy sensible, pero no todo será eso, sino que también hay que inmovilizar el bioreceptor. Y resulta que la superficie de un biosensor es bastante inerte, bueno, y debe serlo, porque no queremos que se modifique cuando pase agua o no queremos que varíe con el tiempo. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es modificaciones químicas de la superficie. Es decir, estos biosensores, ¿no? Para el desarrollo completo de un biosensor no solamente hacen falta físicos, ¿no? En este caso también hacen falta químicos, que sean capaces de modificar la superficie para anclar las biomoléculas. Esto es, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo funcionalizamos la superficie. Fijaros todos los pasos, ¿no? Primero una limpieza, luego una oxidación. La oxidación crea los grupos, ¿no? Nos cuesta crear grupos funcionales en la superficie. Luego esta oxidación, luego ponemos otra molécula, ¿no? Que es un silano, y conseguimos una capa de carboxilos.
esta capa de carboxilo se activa con una molécula, o sea, otra reacción, y entonces luego ya podemos anclar, en este caso, la proteína. El anclaje es covalente, con lo cual es muy resistente, que esto es necesario para sistemas que están en fluídica, ¿no? Que no queremos que venga un flujo y se lleve la proteína de la superficie, las medidas no serían reproducibles. ¿Y qué biomoléculas anclamos en superficie? Bueno, por ejemplo, en este caso, unas moléculas que son muy selectivas a un antígeno determinado son los anticuerpos. Los anticuerpos, para que tengáis una idea, tienen una parte constante, ¿vale? Eso lo llamaremos la patita, ¿no? Y luego tienen como unos bracitos, ¿no? Que es la parte específica por donde se enganchan pues la proteína, ¿no? Los antígenos. Los anticuerpos se pueden hacer policlonales, ¿no? No sé si sabéis cómo se hacen los anticuerpos. Lo que hacen es coger y el antígeno, ¿no? Lo que queremos medir, se le inyecta a un ratón, por ejemplo. Se le inyecta una gran cantidad del antígeno, ¿no? que queremos hacer. Entonces, el ratón, el sistema inmunológico del ratón reacciona y empieza a generar una gran cantidad de anticuerpos. Bueno, pues al final se le retira el suero al ratón y ese suero estará lleno de anticuerpos específicos contra lo que le hemos inyectado. Entonces, la respuesta se llama policlonal, hay muchos anticuerpos diferentes, con diferentes afinidades. Cuando queremos el anticuerpo más afín, ya lo que tenemos que hacer es con hibridomas, ¿no? Con células cancerígenas, que son inmortales. A estas células cancerígenas se les añade el anticuerpo que ha sido más específico, ¿no? Después de unos análisis, y somos capaces de tener un cultivo que va generando el anticuerpo monoclonal para siempre, ¿no? Pues son cultivos inmortales. Nosotros para los biosensores preferimos anticuerpos monoclonales, ¿no? Pues son más específicos, y claro, no solamente necesitamos un transductor muy sensible, también necesitamos un bioreceptor muy selectivo. En temas de inmovilización de anticuerpos, claro, al solo ser específico por aquí, lo que queremos es inmovilizarlo siempre que tenga esta pata, ¿no? En la superficie, para que los brazos queden libres, para poder interaccionar con otras biomoléculas. Esto se llama inmovilización no orientada y a esto se le llama inmovilización orientada. También otros bioreceptores, ¿no? Que podemos tener es el DNA. Como ya sabéis, el DNA interacciona, ¿no? Son dos hebras que interaccionan, son complementarias entre sí. Si somos capaces de abrir estas dos hebras, lo que tenemos es pues una cadena, ¿no? Lo que tenemos es un bioreceptor que puede interaccionar muy específicamente con la misma hebra. De esta manera pues podemos detectar DNA. Fijaros, normalmente para el diseño de los bioreceptores de DNA, lo que hacemos es poner la secuencia de interés, la específica, un poco lejos de la superficie. Por lo tanto, aquí lo que ponemos es otra secuencia que es no específica y que lo que hace es alejar la parte específica de la superficie, para que así es más probable que la hebra interaccione con el bioreceptor. Cuando en el DNA no podemos ni poner poco, porque entonces pues, bueno, no tendremos suficiente señal, ni poner mucho DNA en superficie, porque entonces por repulsiones electroestáticas jamás se llega a medir este DNA. La interacción óptima es en la que tenemos el DNA justo en superficie, ni mucho ni poco. Bien. Y ahora ya pues, hemos visto, ¿no? Cómo hacemos los dispositivos, cómo es el diseño de los dispositivos, hemos visto técnicas de funcionalización, también os he explicado un poco, ¿no? De la microfluídica, cómo hacemos pasar la muestra por el sensor, y bueno, y también hay que desarrollar el software y el hardware, ¿no? Una vez tenemos todo esto, ya podemos pensar en las bioaplicaciones, ¿no? Vale, pues ¿a qué vamos a aplicar este sensor? Bien, con los biosensores es posible medir todo tipo de muestras, por ejemplo, suero o sangre, también orina, también se puede medir en lágrimas o incluso dentro de las células. Depende la aplicación, ¿no? Pues la sustancia que queremos detectar pues será o un oligonucleótido, por ejemplo, en casos de cáncer, ¿no? Ya sabéis, un cáncer, la mayoría de los cánceres son debidos a una mutación. Ahora lo que se ha descubierto es que no todos los pacientes, por ejemplo, afectados de cáncer de pulmón,
reaccionan igual de bien al mismo tratamiento, sino que dependiendo de la mutación que haya originado ese cáncer, una persona responderá mejor a un tratamiento que a otro. Por esto es ahora tan importante, está tan de moda lo que es el screening, ¿no?, del DNA, ver para cada paciente de cáncer cuál es el tipo de mutación, ¿no?, cuál es el oncogen que ha mutado y así poder dar terapias personalizadas. En el caso de las proteínas, bueno, también son importantes marcadores de cáncer, pero bueno, también hay aplicaciones más normales. Como ya os he comentado, la concentración, cuando queremos medir una proteína en el suero, con un sensor que nos mida microgramos mililitros es suficiente. Pero si, por ejemplo, quisiéramos medir la concentración de una proteína en orina, necesitaríamos un sensor 1000 veces más sensible, que midiera en picogramos mililitro. Y otra aplicación muy interesante es medir bacterias. No sé si sabéis cómo se detectan las bacterias, pero bueno, suelen estar implicados procesos de cultivo, ¿no?, que duran semanas, luego quizá otro cultivo, luego identificación mediante PCR, ¿no? Cuando cuando hay un brote, ¿no?, de una bacteria, lo interesante es detectarla rápidamente, ¿no?, si pudiera ser en el mismo momento, y no tener que esperar 3 semanas quizá para saber de qué estás infectado, ¿no?, o este alimento con qué bacteria se ha infectado. Os voy a explicar un poco cómo son las medidas de un sensor sin marcajes. Fijaros, aquí tenemos la superficie, ¿no?, con el biorreceptor inmovilizado, bueno, no pasa nada, ¿no?, así que tenemos una línea recta, esto es la línea base, lo que llamamos la línea base. Aquí empieza a llegar el antígeno y el biorreceptor va interaccionando con el antígeno. Entonces se produce un aumento de la señal. Fijaros aquí, ya pues todo el biorreceptor ha reaccionado con todo el antígeno, entonces ya pues se estabiliza la señal. Luego quizá bueno, ya la muestra ya no está pasando, ahora pasa un poco bueno, sigue pasando el buffer en continuo, entonces bueno, pues parte del antígeno quizá se pueda desabsorber, entonces la señal baja un poco. Luego, normalmente somos capaces de regenerar la superficie. ¿Qué significa? Pues significa que metemos quizá una condición más ácida y el anticuerpo suelta todo el antígeno, ¿no? De esta manera conseguimos volver a recuperar la línea base y podemos hacer otra medida. Esto no pasa siempre, ¿no?, pero bueno, pues cuando pasa somos capaces de con la misma superficie, ¿no?, hacer varias medidas, hacer una curva de calibrado y esto nos ahorra mucho tiempo en el laboratorio. Un problema que tienen los sensores sin marcaje son las absorciones no específicas. Imaginaros, ¿no?, lo que mancha la sangre, ¿no? Estos sensores son sensores de masa. El problema que tenemos es que muchas veces aquí se enganchan cosas que no son el analito, que no son lo que queremos detectar. Entonces, claro, obtendríamos un falso positivo. Para esto, gran parte del grupo estudia formas, ¿no?, de que estas absorciones no específicas no se produzcan, ¿no?, haciendo superficies muy repelentes a las proteínas. Ahora os voy a explicar rápidamente, en 10 minutos, unas cuantas aplicaciones, las que a mí, bueno, las que nos parecen más interesantes. Por ejemplo, en esta aplicación fuimos capaces de medir la focal adhesion kinasa, que es una proteína que es liberada por los tumores, ¿no? Esta proteína se pone por todo el medio intercelular y hace que las células tumorales puedan migrar, ¿no?, de una parte a otra, ¿no?, produciendo metástasis. De manera que es un biomarcador, ¿no?, para los procesos de metástasis. Esta proteína fue medida con el SPR, ¿no?, a unas concentraciones relevantes para medirlas en suero. Esto también, la CRP también es una proteína que nos indica bueno, otros procesos, ¿no?, pero sobre todo también está relacionada con el cáncer y también fue posible medirla a una concentración relevante para suero. Esta aplicación es muy interesante porque se ha descubierto que cuando empiezas a desarrollar un cáncer, bueno, en tu cuerpo va a haber células que para tu cuerpo son extrañas, son células nuevas con nuevas proteínas, entonces el cuerpo intenta hacer anticuerpos para atacarlas porque las considera extrañas. Entonces nosotros somos capaces, en el caso del cáncer de colon, somos capaces de detectar estos autoanticuerpos, de manera que, bueno, con unos límites de sensibilidad pues bastante adecuados para medirlos también en suero. En este trabajo también se midió autoanticuerpos, aunque este trabajo no está enfocado al cáncer, está enfocado a reacciones alérgicas,
hacia antibióticos, ¿no? Porque, bueno, esto fue, bueno, siempre hacemos las colaboraciones, siempre son con otros hospitales, ¿no? que nos explican cuáles son sus necesidades. En este caso lo que se encuentran es que cuando llega un paciente, ¿no? al que le administran al que le administran un antibiótico y de repente padece una reacción, necesitan saber rápidamente si esta reacción ha sido una alergia al antibiótico. De esta manera, claro, como habrá una producción de anticuerpos muy automática, pues entonces en este trabajo lo que se detectó fueron estos autoanticuerpos debidos a la alergia, ¿no? al antibiótico. En este caso se utilizó lo que se detecta, ¿no? es para el seguimiento de terapias de niños que son alérgicos al gluten. Con este sensor lo que se pudo ver es si el niño se había comido una galleta ese día o no se la había comido, ¿no? Porque bueno, es complicado, ¿no? Hacer el seguimiento a los niños que son alérgicos al gluten, pues porque no sabes lo que comen en el cole o no sabes si bueno, claro, entonces con estos análisis los padres, ¿no? o en las consultas son capaces de ver si muy rápidamente, ¿no? en ese mismo momento, ¿no? y de forma muy barata, si el niño se ha comido la galleta o no se la ha comido. Esta aplicación es muy interesante, no sé si os suena el gen BRCA1, imagino que nos suena, pero seguro que si os digo Angelina Jolie sí que os suena, ¿no? Pues Angelina Jolie, no sé si recordáis, ¿no? que hace poco se hizo una operación, porque se hizo una operación, ¿no? que se retiró los 2 pechos, porque estos análisis le dieron positivos, dio positivo en el gen BRCA1. Entonces, bueno, nosotros aquí también fuimos capaces, ¿no? de ver una mutación en este gen. Lo que pasa, bueno, los análisis que se hizo a Angelina Jolie a lo mejor le tardaron 3 semanas, ¿no? y fueron muy caros. Nosotros aquí, en cambio, en 10 minutos, ¿no? podemos ver si una persona tiene una mutación en este gen o no. Bien, entonces hasta ahora os he enseñado, todas las aplicaciones que os he enseñado era para medir en suero, ¿no? con el sensor de oro, con el sensor de plasmón superficial. Ahora, en cambio, tenemos un nuevo sensor, ¿no? el que está nanoestructurado, las guías bimodales que os he explicado antes, que es capaz de hacer medidas 1000 veces más sensibles. Con lo cual, en esta aplicación se demuestra, ¿no? Es una detección de una hormona, de la hormona de crecimiento humano. Aquí lo que podemos ver es como con las mismas condiciones de ensayo, ¿no? el ensayo se hizo de la misma manera, usando los mismos inmunoreactivos, fuimos capaces de disminuir el límite de detección 1000 veces al usar el sensor de las guías en comparación con el sensor de plasmón superficial estándar. En esta aplicación podemos ver cómo fuimos capaces de detectar la hormona de crecimiento humano en tan solo 8 minutos, con un límite de detección de 3 picogramos mililitro, por supuesto en orina. Bueno, esto es una aplicación que nos da una idea, ¿no? de las posibilidades de este sensor, sobre todo para medidas en orina, ¿no? Está claro que medir en orina es más cómodo que medir en sangre, porque bueno, al final medir en sangre necesitas a alguien que te extraiga la sangre o es más aparatoso. En cambio, orina, ¿no? pues es fácil de recoger, ¿no? y cualquiera puede recogerse una muestra de orina, vaya. En esta aplicación, claro, en el grupo, ¿no? dado que hemos desarrollado este sensor con tanta sensibilidad, también nos interesa mucho la detección de bacterias, ¿no? porque ahí hay un problema, las detecciones de bacterias pues, tardan semanas y son muy costosas, entonces nosotros nos gustaría desarrollar un sensor donde estas detecciones fueran rápidas y baratas. Aquí podemos ver cómo fuimos capaces de detectar con unos límites de detección de 70 bacterias mililitro. Lo que sería suficiente para infecciones pues, clínicas. Bueno, son resultados muy positivos. Ahora explicar un par de aplicaciones más. En este caso, aplicamos las guías bimodales a la detección de contaminantes en el mar. Esto está en el marco de un proyecto europeo y bueno, y es en colaboración con muchos otros grupos. Aquí lo que se pretende es integrar las guías bimodales en una boya, donde, bueno, esto es una boya que no es la boya, es una boya que he sacado de internet. Ahora estoy viendo que aquí hay una foca. Entonces, se supone que esta boya se comunicará mediante wireless con una estación central, ¿no? comunicando en cada momento cuál es la concentración de contaminantes.
y bueno, se detectarán diferentes contaminantes. Aquí también dos aplicaciones muy interesantes, también de las guías bimodales. Aquí sobre todo, bueno, como ya os he explicado, estos sensores son de bajo coste, con lo cual hay un interés especial en países que se están en vías de desarrollo, ¿no? En este sensor lo que vamos a hacer no es con las guías bimodales, es con otro transductor fotónico, con un anillo resonador, pero bueno, que funciona muy parecido. Entonces, con este sensor lo que se pretende es bajar ahora mismo el análisis en tuberculosis está en 20 euros, se pretende bajar a menos de 5. Entonces, en el punto final del proyecto será ir a África y a India a probar el sensor con 200 test y a ver si sale bien. En este proyecto lo que hacemos es detectar malaria, ¿no? También para países subdesarrollados. Estamos en colaboración con el National Bioproducts Institute de Sudáfrica, que es el que nos pasa pues, reactivos nuevos anticuerpos que creen que podrán mejorar la detección, y bueno, esto sí que es con nuestras guías bimodales. Relacionado con la detección de bacterias, estamos ahora desarrollando un proyecto en el cual lo que queremos es detectar de una forma rápida las infecciones bacterianas en el líquido ascítico de pacientes con cirrosis. Resulta que estos pacientes llegan al hospital, ¿no? Con una infección, entonces entre que les encuentran la infección y la tratan, pues digamos que bueno, puede pasar una semana, y esto es, bueno, al final es muy mal diagnóstico, ¿no? Para estos pacientes. Entonces aquí lo que queremos hacer es en una misma, digamos que en una hora, ser capaces de detectar la bacteria y luego también ser capaces mediante un análisis de DNA de detectar a qué antibiótico es resistente esa bacteria. Aquí es otro proyecto en el cual estamos ya detectando DNA, bueno, en este caso sería RNA mensajero contenido en exosomas, que exosomas son unas vesículas que digamos que segregan las células tumorales y que lo que hacen es que son capaces de contagiar, de extender el cáncer, ¿no? Entonces, estos exosomas tienen mucha información sobre ese cáncer. Entonces, lo que en este proyecto lo que se intenta es saber ser capaces de detectar de una forma directa qué RNA mensajero contiene ese exosoma para así poder aplicar una terapia personalizada o otra al paciente. Bien, ya para acabar, os explico un poco cómo es el flujo de trabajo del grupo, ¿no? En nuestro grupo no hay solo físicos, ¿no? También hay químicos. Yo, por ejemplo, soy química, ¿no? Estoy aquí en los dissabtes de la física, pero me he colado, soy química. Entonces, no solamente tenemos físicos, ¿no? Que diseñan, los dispositivos se tienen que diseñar teóricamente. Luego también tenemos químicos, aquí es donde estoy trabajando yo, ¿no? En las técnicas de biofuncionalización, de pasivación de la superficie. Luego también tenemos gente, ¿no? Sobre todo los estudiantes, que son los que desarrollan las aplicaciones clínicas, sobre todo clínicas, pero también tenemos aplicaciones medioambientales. Otras personas se dedican a lo que es la integración del dispositivo para plataformas portables. Claro, es que no solamente es física y biología, también tenemos microfluídica, hay que desarrollar softwares, la electrónica, cómo vamos a introducir, cómo vamos a extraer la luz, el sistema de modulación y luego cámaras de pretratamiento, como pueden ser microsonicadores, filtrado de sangre, etc., ¿no? Y luego también nos encargamos de otros procesos, ya para transferir estas tecnologías a la industria, como puede ser el empaquetado de chips biofuncionalizados, el desarrollo de procesos a escala de oblea, ¿no? Por ejemplo, ser capaces de funcionalizar, de poner los biorreceptores en una oblea entera a la vez, o por ejemplo poner una microfluídica, entonces ya cortar los chips, tenerlos todos preparados, es decir, preparar un poco la transferencia a la industria. Y bueno, pues esto es todo, muchas gracias por vuestra atención y si queréis más información, pues esta es la página del grupo. Gracias.